Buenos días, mi nombre es Ayeni Pino, alumna de cuarto año sección B, y a continuación la defensa de mi fotoreportaje. Las especies amenazadas. Las especies amenazadas son las especies de plantas o animales que muy posiblemente se conviertan en especie en peligro en un futuro. Una especie amenazada es aquella que presenta problemas de conservación, que significa riesgo de extinción en el mediano plazo, al menos de 10% de probabilidad de extinción en 100 años. Por este motivo, estas especies han sido incluidas o listadas en algunas de las categorías de conservación que significan amenaza. Estas listas son conocidas frecuentemente como listas de especies amenazadas, listas de especies con problemas de conservación o listas rojas. Las especies que yo elegí fueron las especies del armadillo gigante, el oso andino, la ballena de aletas, el oso hormiguero gigante, la nutria gigante, el águila arpía, el caimán del Orinoco, la tortuga arraú y el colibrí tijerata. Las especies en peligro de extinción. Se considera en peligro de extinción a una especie animal cualquiera cuando su existencia y reproducción no se puede desarrollar en ninguna parte del mundo, es decir, que ya nunca se podrá volver a ver. Esto es debido generalmente a la terminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especies, ya sea por acción del hombre como la caza ilegal o la tala indiscriminada de árboles, o simplemente por cambios en el ecosistema de la especie, que son fruto de hechos fortuitos como lo es el cambio climático. Las especies que yo elegí fueron el pato de torrente, el mono nocturno, paca arana, el murciélago bigotudo, el sapito rayado, el perico multicolor, el oso frontino y la ranita de cristal del Ávila. Las especies en estado de vulnerabilidad. Estas especies son las que corren el riesgo de pasar a la categoría de en peligro de extinción en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Las especies que yo elegí fueron la tonina del Orinoco, dantán, jaguar, caracol, porcelana, cunagüero, mono barbudo, puercoespín peludo, escarchado. Las especies de preocupación menor. Una especie se considera bajo preocupación menor cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la lista roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría de preocupación menor de la lista incluye que todos los taxones abundantes y de amplia distribución que no se encuentre bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo de la lista. Las especies que coloqué fueron el loro guaro, la tortuga arrau, la guacamaya y la garza blanca real. Las especies en peligro crítico. Las especies en peligro crítico son una población de organismos que está en riesgo de extinción debido a que son pocos en número o están amenazados por el cambio de parámetros ambientales o la depredación. Es el penúltimo de los 7 niveles de peligro antes de la extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha calculado el porcentaje de las especies en peligro crítico en un 40% de todos los organismos sobre la base de la muestra de las especies que han sido evaluadas hasta el año 2011. Las especies que yo coloqué fueron la carrey, el manatí, el venado margariteño, el cardenalito, el cóndor, el ratón de los olivitos, el llanguero y el mono araña. Las especies que están en cautiverios. Se dice que están en cautiverio cuando no viven libremente en su hábitat natural. Los ejemplares que se encuentran en un zoológico están en cautiverio. No tienen la posibilidad de desplazarse con libertad ni de procurarse alimentos por ellos mismos.
En algunos casos, las especies son mantenidas en un régimen de semicautiverio, ya que gozan de un cierto margen de acción sin la intervención del hombre. Las especies que yo coloqué fueron los leones africanos, los cunagüeros, el caimán, las nutrias, los cocodrilos, los tigres de Bengala, los pumas y los jaguares. Las especies casi amenazadas. Una especie se considera casi amenazada cuando, tras ser evaluada por la UICN, no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la lista roja elaborada por la organización, aunque esté cercana a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo. Especies que dependen de medidas de conservación para prevenir que entren a alguna de las categorías que denotan amenaza también se pueden encontrar en esta categoría. En la versión 2.3 de la lista están especies que se clasifican bajo la categoría dependiente de conservación y casi amenazado. Era una subcategoría de bajo riesgo, LR, siendo su abreviación oficial LR sobre NT o NT. En la categoría casi amenazado, algunos ejemplos son la nutria europea y el lobo colorado. Las especies que yo coloqué fueron la comadreja andina, la lapa andina, la rata de agua andina, el murciélago polinívoro andino, la pereza de dos dedos zuliana. Las instituciones encargadas de hacer este tipo de investigación son las siguientes: la Sociedad Protectora de Animales de Oriente, la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales, ASODEPA, en Maracaibo, la Fundación ASOWAU, Protección Animal, en Carabobo, la Fundación Protectora para los Animales sin Nombre, ACN, en Mérida, la Provida Animal Unimed, en Caracas, la Asociación Prodefensa de los Animales, APROA, en Caracas, y la Fundación Benéfica para la Protección de todos los Animales, SOS Animal, en Caracas.